profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al licenciado Poirot Escobedo. Él es periodista de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas tardes acá en Chile. Espero poder comentarles el detalle de un cambio de gabinete que ha traído nuevos récords. El presidente Boric ya había batido algunos, hay otros que me gustaría comentarles en esta oportunidad. Claro que sí, el presidente electo que va pues a asumir su cargo ya el 11 de marzo ha presentado a su gabinete ministerial. Cuéntenos cuáles son esas primeras impresiones que se dan en torno a las personas que han sido designadas para acompañarlo en este periodo de gobierno y cuáles son los perfiles y la trayectoria política, porque ese también es un punto importante en cuanto a las designaciones que se han hecho. Sí, bueno, yo creo que este nuevo gabinete o este primer paso que da el presidente electo Gabriel Boric se puede explicar en dos aspectos. El primero tiene que ver con la necesidad de dar gobernabilidad, estabilidad al país, dar una sensación de equilibrio, pero al mismo tiempo dar un golpe de cátedra, dar un golpe simbólico en temas que yo te decía son récords, son inéditos. El primero es que me gustaría que pudiesen ver, las personas que nos están escuchando, una foto que se vio en el primer gabinete en 1990, el presidente Patricio Aylwin de esa época, con un gabinete integrado completamente de hombres, todos de terno, con corbata. La imagen, 32 años después, es totalmente distinta. Un gabinete paritario, con en mayoría integración de mujeres, 14 mujeres y 10 hombres, representantes de las disidencias sexuales, 2 ministros en concreto, y también ministros sin corbata, con una vestimenta distinta, con una imagen distinta, en un acto mucho más sencillo. Eso ya es algo inédito en la historia de nuestro país y ya de alguna manera da cuenta del sello que quiere marcar Gabriel Boric, que es de dar cuenta de la diversidad de nuestro país. Y en cuanto al primer aspecto que yo te comentaba, el perfil de estabilidad, de gobernabilidad, hay un equilibrio entre juventud y experiencia, un número importante de profesionales con trayectoria importante en el mundo científico, hay un número importante también de profesionales de la salud en el contexto de la pandemia del COVID-19 y un número importante también de políticos emergentes que son parte de la generación del presidente Gabriel Boric, el más joven el de la historia de nuestro país, que van a ser parte del círculo íntimo del presidente de este comité político y que son parte de esa generación que hace 10 años se movilizó en Chile en el movimiento estudiantil universitario en contra del presidente Sebastián Piñera, quien en ese momento estaba en su primer periodo. Por lo tanto, el hito importante para el cambio de mando del 11 de marzo es que el presidente Piñera le va a entregar la banda presidencial precisamente a esa generación de jóvenes que impugnaron el carácter del Estado y que hoy día ingresan a la política por primera vez desde el punto de vista de dar gobernabilidad a un país. Además, hay alguien que ha generado mucha tranquilidad, sobre todo en el sector empresarial, y es la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda. ¿Por qué esto ha generado esa tranquilidad, esa confianza por parte de inversionistas en el país? Bueno, la importancia de Mario Marcel para las personas que nos están escuchando, se trata del último presidente del Banco Central, que en Chile es el organismo encargado de la emisión de la moneda, de controlar la inflación y los flujos macroeconómicos. Es una persona que, si bien tiene un origen socialista, él se considera una persona socialdemócrata, es alguien de un perfil muy técnico que de hecho ha estado en distintos organismos como son del Banco Central, lo decía, también en la Dirección de Presupuestos, ha trabajado en la OCDE, ha trabajado en el Banco Mundial, por lo tanto es una persona que se puede decir da garantías de seriedad para el proyecto transformador de Gabriel Boric, que también, por cierto, por las reformas que quiere impulsar han generado en un comienzo mucho temor en el mundo empresarial, en los inversionistas. Mario Marcel es un hombre respetado transversalmente y que ha sido reconocido por su moderación y su ponderación, lo cual también fue una sorpresa teniendo en cuenta el origen y la vocación de este proyecto, que se llama a sí mismo un proyecto transformador que busca poner fin al modelo neoliberal en nuestro país.
De hecho, ahora ha habido algo que resulta interesante tras el presentar pues a quienes formarán parte de su gabinete ministerial, tanto el dólar que ha bajado como la bolsa que ha subido demuestran un poco de confianza en esta decisión. Es algo contrario a lo que ocurrió justamente cuando él fue electo presidente en el mes de diciembre. En esa ocasión los mercados no reaccionaron favorablemente. Sí, efectivamente, bueno, hay que entender que los procesos económicos siempre son de mediano o largo aliento, pero al menos la primera reacción es que el peso chileno se ha valorizado. Ha habido una reacción positiva a este nombramiento por parte del mundo económico, en un contexto en el cual este ministro, Mario Marcel, que a pesar de su perfil moderado y de cuidar las arcas fiscales, va a tener que defender cosas como, por ejemplo, promover una reforma pro crecimiento, una reforma también que promueva el desarrollo igualitario, el crecimiento verde y también sustentable, que son temas que no estaban en la discusión política en Chile. Más bien siempre todo se calculaba en torno a si se crecía más o si se crecía menos, y no se tenían en cuenta otras variables. También teniendo en cuenta que lo primero que quiere hacer el presidente Gabriel Boric es una reforma tributaria, un gran pacto tributario que busque recaudar más. Eso implica también meterle la mano al bolsillo a las mayores fortunas de nuestro país, pero lo que se busca es buscar un pacto social que permita que todos pongan de su parte, que los empresarios, por un lado, estén disponibles a facilitar la redistribución de la riqueza, pero al mismo tiempo tranquilidad y un ánimo de estabilidad a los mercados. Pero también hay quienes tienen corte comunista, creo que son 3 de las personas que ha mencionado. ¿Genera tal vez esto algo de preocupación? Se buscó instalar una narrativa, un relato, especialmente en los opositores al presidente Gabriel Boric, de que una vez el llegado al gobierno, esta moderación que él había prometido, esta ponderación se iba a acabar, iba a tomar una hegemonía al Partido Comunista, pero más bien aquí lo que se ha visto es el ánimo de respetar la voluntad del presidente y que, en definitiva, ninguna fuerza política tenga hegemonía por sobre otra. Lo que hay es un acuerdo político en torno a un programa de transformaciones que buscan redistribuir la riqueza, pero al mismo tiempo fomentar el crecimiento, mejorar salarios, fomentar también la economía verde, y en definitiva en ese mínimo común o en ese máximo común, dependiendo de cómo se le mire, están cuadrados, están de acuerdo comunistas, socialdemócratas, partidos del socialismo democrático, como se le ha llamado en Chile, que fueron incluso incluidos en esta coalición de gobierno sin haber estado originalmente en la propuesta inicial. Se decía que finalmente el Partido Comunista iba a tener esta hegemonía, pero finalmente el gabinete demuestra lo contrario, es más bien un equilibrio entre conocimiento técnico, entre fuerzas progresistas y también las fuerzas de izquierda que vienen más de cerca del mundo del presidente Gabriel Boric. ¿Se podría considerar, Poirot, que es una medida, es una movida, digamos, magistral que se ha realizado por parte del presidente electo para de alguna manera poder llegar y asegurar mayorías parlamentarias, que no haya pues una oposición que obstaculice su plan de gobierno, tomando en cuenta el número tan bajo que tiene él de personas justamente que representan a su partido de coalición? Bueno, sin duda es una jugada osada, es algo que quizás muchos no esperaban, quizás esperaban que él se atrincherara en su coalición de gobierno de izquierda, y más bien él buscó ampliar esta coalición, incluyendo partidos, te decía yo, de la centroizquierda. Yo creo que acá lo central ha sido, por parte del presidente, buscar un desembarco o una instalación segura, dar, por un lado, condiciones de estabilidad, de gobernabilidad, y por otro lado, tú señalabas, dar viabilidad política institucional para que avance el programa de gobierno y que avancen los proyectos de ley en un Congreso en el cual él no tiene mayoría, en un Senado que está dividido 50-50, algo que no se había visto en más de 100 años en nuestro país, que un Senado estuviese empatado en los hechos, y se buscan 3 cosas que son fundamentales. Por un lado, dar ministerios a estos partidos que no eran parte del pacto original, pero que se representan al mundo progresista, para buscar cierta gobernabilidad, por cierto, y estabilidad en el Congreso. Por otro lado, se da espacio a mesas de trabajo prelegislativo con la derecha, con la que va a ser la oposición saliente del gobierno de Sebastián Piñera. Y por otro lado, se ha intentado dar un mensaje al mundo empresarial de socializar, o que vayan compartiendo esta agenda de transformaciones, considerando la reforma tributaria que se va a llevar adelante
este año. El presidente Gabriel Boric, después de nombrar a su gabinete, dio una entrevista al medio BBC señalando: yo no espero que las élites, que los empresarios piensen igual que mí, pero al menos espero que ya no me teman. Y ese es el mensaje: espero que ya no nos tengan miedo, que puedan al menos entender y compartir de alguna manera los aires de cambio que buscamos proyectar, en palabras del presidente Gabriel Boric. Me gustaría añadir algo más. En un primer año que va a ser muy complejo. Por un lado, un presupuesto de la nación que cuenta con un 22% menos de recursos del presupuesto del año anterior, del 2021. Hay poco margen de maniobra, hay pocos recursos para un primer año en donde la gente tiene expectativas muy altas, espera ver avances rápidos, y eso también va a ser parte de la necesidad de este gobierno, mostrar logros en el corto plazo. Y por otro lado, un periodo de contracción económica. Se acabaron los subsidios estatales producto de la pandemia del COVID-19, estaban subsidios directos a la demanda de las familias en recursos, también retiros de los fondos de pensiones. Eso ya no está. Por lo tanto, hay una necesidad también de mantener la economía en un contexto de inflación muy alta, de tasas de interés muy altas, en donde es más caro endeudarse, en donde es más caro comer, y también la gente progresivamente se va a ir quedando con menos liquidez. Es un escenario económico adverso, pero, por cierto, a eso responden las señales de poner a un ministro de Hacienda que proyecte cierta moderación y responsabilidad fiscal, y por otro lado, no renunciar a la agenda de transformaciones buscando las mayorías en el Congreso para poder avanzar en estas materias. Sin lugar a dudas, como lo has dicho, se viene un escenario económico difícil para el gobierno, pero ¿cómo han respondido? ¿Ha habido tal vez alguna respuesta por parte del sector de empresarios acerca de estas designaciones que se han hecho, de lo que esperan del futuro gobierno? Hay dos momentos en el mundo empresarial. Hay que señalar que en una primera instancia, en la campaña propiamente tal, yo me arriesgo a decir que un número importante, si no mayoritario, del mundo empresarial chileno estaba más bien por apoyar al candidato contrario, a José Antonio Kast, que representaba a la ultraderecha chilena, que de alguna manera buscaba dar un proyecto más bien conservador, de bajar impuestos a las grandes fortunas, de dar facilidades a los inversionistas extranjeros por medio de una menor recaudación fiscal. En fin, de esa manera se buscaba incentivar el crecimiento. El presidente Gabriel Boric va en una dirección totalmente opuesta, por lo tanto ellos fueron férreos opositores, pero al menos las primeras señales en el mundo político, en el mundo económico, que se han dado por parte de este gabinete, y el hecho de que se ponga a Mario Marcel como ministro de Hacienda, uno de los macroeconomistas quizás más importantes de Sudamérica, considerando su rol en el Banco Mundial y en el Banco Central en nuestro país, eso da cuenta también de que es una persona respetada transversalmente, y eso podría también dar señales de mayor tranquilidad, al menos en lo que se ha visto, que tú me señalabas, la respuesta de las divisas y también en lo que respecta a la bolsa de valores. Eso es un signo positivo, y de hecho el sector empresarial lo va a tomar en cuenta. Ahora, es importante también, como lo decíamos hace un momento, que todos estos proyectos, estos planes de gobierno sean viables. Hemos visto más o menos cómo ha movido las fichas para tratar de que esto sea de esta manera. Sin embargo, podría abrirse un poco más tal vez para tener una mayoría parlamentaria. ¿Está dispuesto el gobierno, está dispuesto el presidente electo a hacerlo? El presidente ha señalado que él busca ser el presidente de todos los chilenos, ha tenido un ánimo más bien dialogante, ha buscado construir las mayorías necesarias para poder avanzar en esta agenda de transformaciones. No la tiene fácil, hay que ser honestos en ese sentido, sobre todo por las expectativas. La gente espera que mejoren las pensiones rápidamente, que mejoren los sueldos, que baje la jornada laboral, entre otras demandas que tienen directa relación con el costo de la vida de las familias de chilenos y chilenas. Por lo tanto, eso no va a ser fácil, y el controlar la expectativa tiene directa relación también con la gradualidad de estas transformaciones y con priorizar finalmente qué es lo importante, ser un poco más pragmático y de pronto dar una idea de que esto no se va a resolver en 4 años. Sin duda esto va a requerir un pacto político y social que se pueda proyectar más allá del gobierno de Gabriel Boric. Así es, debo, Poirot, de finalizar esta entrevista, pero me gustaría preguntarte antes si hay alguna de las designaciones que pueda generar algo de dudas, tal vez, no sé si me puedes tú comentar. Bueno, la que ha generado mayor duda y expectativa es
la de la ministra del Interior. Es la primera ministra del Interior en la historia republicana de nuestro país que por un lado va a ser de jefa de gabinete o vicepresidenta y por otro lado va a tener que encargarse de la seguridad pública. Se trata de Isquia Siches, dirigente estudiantil, doctora, quien venía de ser dirigente del gremio de los médicos durante la pandemia. Es una persona que no tiene experiencia técnica en el área de la seguridad, que no tiene militancia en ningún partido político y que se le ha puesto en el cargo más importante del gabinete. Todo lo que pudiese carecer en cuanto a conocimiento técnico, hay que decirlo también, ella tiene un peso político importante, es una persona muy creíble en Chile o muy conocida, que tiene mucho respaldo en su sector, y eso, lo que no tiene de conocimiento técnico, podría ser compensado por el respaldo político que ella tiene y la adhesión ciudadana que pudiese generar. Es lo que ha generado mayor expectativa por lo inédito del cargo y también, por cierto, por el desafío que implica tomar esa cartera a la seguridad pública en medio de un conflicto en el sur de Chile con los pueblos originarios, con la migración clandestina en el norte del país, masificada, y también con la creciente sensación de inseguridad que viven chilenos y chilenas en torno a la violencia y a la delincuencia. Pero no genera dudas también que, como lo decíamos hace un momento, algunas pues de estas designaciones son de personas que fueron ex líderes estudiantiles, justamente como él, y que no tienen en realidad una experiencia en gobierno. Sí, obvio, ellos estuvieron en la Cámara de Diputados, pero dentro de un gobierno como tal no han tenido esa experiencia. Claro, son dudas legítimas en torno a quienes debutan, lo decían. Exacto. Por primera vez esta fuerza llega a gobernar un país que viene a romper con el pacto de la transición, de la vuelta a la democracia desde el año 90 hasta ahora, que nunca habían tenido acceso a un poder como el que tienen hoy día. Pero también hay un contexto chileno, una crisis política y social que se arrastra desde el año 2019 con el estallido social, posteriormente la pandemia, y también hay de alguna manera un aire de cambio, al menos de recambio generacional, que respalda mayoritariamente a este gobierno y que le ha permitido ser el presidente más votado en la historia de nuestro país. Entonces, conviven ambas situaciones, la duda, pero por otro lado, la esperanza de que lo pueda hacer bien. Así es, la esperanza, sin lugar a dudas, y sobre todo teniendo, como lo acabamos de decir hace un momento, teniendo pues a vistas una situación económica compleja para los próximos años en Chile. Te quiero agradecer nuevamente al licenciado Poirot Escobedo, él es periodista de Televisión Nacional de Chile, por habernos acompañado en este espacio. Hasta pronto, que esté muy bien. Gracias, buenas noches.